Buenas noches, estimados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de psicopedagogía. Espero que se encuentren muy bien. En esta noche vamos a continuar con los temas que habíamos empezado ya de la unidad número 4 sobre la evaluación psicopedagógica. En esta noche lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que estudiar las técnicas de evaluación o de exploración psicopedagógica objetivas, que en este caso serían específicamente los test que nosotros aplicamos como parte de la evaluación. Entonces, les voy a dar como la introducción, la parte teórica, y luego ya nosotros les voy a asignar a unas salas con unos casos para que ustedes analicen qué test ustedes aplicarían en ese caso específico que van a revisar en su sala, ya para practicar o para revisar también cuáles test sus compañeros podrían poner. Entonces, desde ese aspecto también vamos a empezar la presentación. A ver, ya. Solo vamos a hacer como una pregunta ahora en la presentación que solemos trabajar. Entonces, aquí en el chat les dejo el enlace para que ustedes también puedan ingresar y ya les comparto la pantalla para que puedan visualizar la clase. Entonces, como les decía, vamos a estudiar las técnicas de exploración psicopedagógica objetivas. Estas pruebas incluyen básicamente los test en los cuales están diseñados, como ustedes saben, ya con ejercicios netamente, actividades, preguntas para evaluar habilidades cognitivas, para ver cuáles son sus aptitudes, para ver dificultades relacionadas a la parte conductual, a la parte emocional, a la parte del lenguaje, a la parte de motivación. Entonces, en el mercado hay una gran cantidad de test, en el mercado me refiero a, a donde están los test psicológicos. Entonces, ahí nosotros podemos encontrar una gran variedad para todas las áreas que nosotros queramos evaluar. Hay screening, hay test completos, hay evaluaciones neuropsicológicas que evalúan varios aspectos y que nos pueden dar como una orientación hacia las dificultades que nosotros queramos confirmar. Recordemos que la semana anterior habíamos visto las técnicas objetivas que también nos brindaban información importante. Por ejemplo, en la entrevista, pues es como esa entrada que nosotros tenemos amplia con algunas características que nos dan los padres de familia cuando nos van comentando, esto pasa en la escuela, esto pasa en la casa. Entonces, desde esa parte ya nosotros más o menos tenemos una idea, ¿no? De a dónde podría estar ligada esa dificultad. Pero con estas técnicas de exploración objetiva, con los test, lo que nosotros podemos hacer es afirmar o descartar eso que nosotros tenemos como una sospecha, desde una manera ya confiable, desde una manera validada, porque estas pruebas pues nos ayudan justamente a identificar esas fortalezas, esas debilidades, a poder establecer un diagnóstico, a identificar dificultades de aprendizaje y desde ese punto poder ya planificar los planes de intervención. Ahora aquí es muy importante y tenemos muchísima responsabilidad cuando nosotros hacemos evaluaciones, pues porque las personas que acuden a eso lo que quieren es, dígame qué tiene y desde ese punto poder trabajar. Y si nosotros nos equivocamos, pues eso incluye que los planes de intervenciones vayan encaminados a eso que nosotros no pudimos identificar de una manera adecuada. Entonces, ese punto hay que tenerlo claro, hay que asumirlo con toda la responsabilidad. Como les decía, hay que aplicar test confiables y test que sean validados. Ahora hay unos muy, muy antiguos también, unos que no tienen una validación. Yo alguna vez, no sé si a ustedes o al otro sexto, les había contado que cuando era estudiante nos vendían como en un CD como 500 test. Entonces, pues uno muy contento, ¿no? Que por un precio cómodo, creo que eran $15, no me acuerdo, que teníamos como 500 test para nosotros poder aplicar.
Pero al momento de revisar, sí, habían unos que incluso ahora, pues, yo los aplico, pero no de los que compré, porque no tenían los materiales, porque hace falta los cuadernillos, los materiales, y a veces no podemos hacer como la interpretación. En algunos test sí se puede hacer manualmente con los baremos y toda esa situación que ustedes ya están estudiando en otra materia, pero en cambio otros test no, o puede ser como difícil la comprensión también de pasar los resultados que nosotros tenemos ya a los baremos. Entonces, desde esa parte, pues sí, no hubo esa enseñanza de cómo se aplica adecuadamente ese test, pues ustedes ya más que nadie saben también que requiere muchas habilidades poder aplicar un test. Entonces, desde esa parte también, pues, yo nunca utilicé, por ejemplo, ninguno de los 500 test que estaban en ese paquete. Entonces, como les digo, sí habían unos muy buenos, por ejemplo, los de inteligencia, estaba el ENI también que yo suelo aplicar, pero no tenía los materiales, entonces, ¿cómo iba a aplicar? No sabía cómo baremar las respuestas, entonces tampoco era como muy como que no veía la utilidad. Por favor, revisen sus micrófonos. ¿Hay alguien con su micrófono encendido? Creo que es Ángel. Creo que está escuchando las noticias. Ya. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta al momento de realizar estos test y que ustedes también planifiquen, ¿no? Puede ser que no hagan evaluaciones psicopedagógicas, sino psicológicas, pero que también tengan en cuenta esas recomendaciones. Es lo que yo ahora prefiero es comprar los test. Entonces, espérenme un ratito, mi compu se está a punto de morir. Disculpas. Ya, entonces, como les mencionaba, es importante si ustedes tienen planificado como tener su propia consulta, también que vayan pensando y como decidiendo qué área a ustedes les gustaría trabajar. Como pueden ver en los enlaces que les había puesto la semana anterior, pues ahí ustedes sí pueden revisar una gran cantidad de test que pueden encontrar, desde los screening, que son los más rapiditos, como preguntas que nos pueden decir si a esa área hay que evaluar más, y hasta ya los test que están netamente completos todos. Entonces, desde esa parte, pues vamos a utilizar tanto para medir el progreso académico como la parte emocional también de nuestros estudiantes. Como ustedes saben, eso es un aspecto fundamental también en la parte académica. Entonces, estas técnicas se basan en el método de evaluación del desarrollo cognitivo de Piaget. Es por eso importante también recordar todo lo que nos mencionaba este autor en cuanto a su desarrollo cognitivo, y desde esa parte también en las etapas, en las edades que suele ir sucediendo, para que nosotros vayamos también entendiendo, ¿no? El objetivo del test y qué es lo que evalúa para poder hacer las conclusiones, las recomendaciones, el análisis. Por otro lado, también se utilizan para identificar los problemas de aprendizaje, como habíamos visto, y también no solo las dificultades, sino también por el otro lado, estudiantes que pueden tener altas capacidades, talento, superdotación, para ellos también, porque ellos también necesitan adaptaciones y ellos también suelen tener dificultades en la escuela, en la parte social también. Entonces, desde esta parte, pues en la evaluación psicopedagógica, nosotros, como podemos ver, utilizamos desde las partes subjetivas como ahora las partes objetivas, y uniendo todas esa información que recogemos aplicando estas técnicas, pues sacamos como esta parte del análisis, sacamos la parte del resumen, las conclusiones y también las recomendaciones. Entonces,
La evaluación de la unidad número 4 va a ir enmarcada a eso, ¿no? Va a ser igual una evaluación práctica que la siguiente semana no, porque todavía aún nos falta cómo es la estructura del informe psicopedagógico, algunos aspectos que nosotros debemos tomar en cuenta también al realizar este informe. Entonces, y hoy les voy a poner los casos, como los antecedentes o la dificultad y el problema. Pero la siguiente, en la prueba, lo que va a ir es los resultados, ¿no? De algunos test, de la entrevista también, y desde esa parte, lo que ustedes van a hacer y lo que va a hacer su evaluación es que ustedes puedan hacer como el resumen y las conclusiones y las recomendaciones con esa información. Eso lo van a hacer ustedes en pareja, pero en la hora de clases, que sería el miércoles 26 en toda la hora de clase, porque sí se necesita revisar bien esos resultados. Entonces, anoten que ese día, pues sí tienen que conectarse. Yo justo les subo el caso, como lo vamos a hacer en parejas, que voy a ver si hago 2 o 3 casos de igual modo, y desde ese punto vamos a hacer esa evaluación. Si es después de los exámenes, aún nos queda ese tiempo y esa semana que nos han dicho que no es que ya damos los exámenes y salimos a vacaciones, sino que esa semana aún podemos hacer retroalimentaciones o alguna situación que tengamos pendiente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y les anticipo ya con 15 días para que ustedes también se puedan ir organizando en ese aspecto. Entonces, vamos a responder esta pregunta. Ingresen al enlace del chat para que también puedan participar. ¿Cómo nosotros nos podemos asegurar de que los resultados de los test sean exactos y confiables? Entonces vamos a responder esa pregunta de la mejor manera para ver cuáles serían esos indicadores que nos aseguren a nosotros que sea exacto y confiable, porque habíamos visto que va a arrojarnos como un diagnóstico. Son cosas muy importantes y con las cuales nosotros nos vamos a guiar para trabajar en la intervención. De igual modo, vamos a ver cuál es la mejor respuesta encaminada a la pregunta, ¿no? La respuesta más relevante, vamos a leer y vamos a votar por la mejor.
A ver, vamos a revisar la respuesta más relevante. Instrumentos validados, seguir protocolos estandarizados, asegurar la imparcialidad del evaluador, obtener múltiples fuentes de información, considerar el contexto y la individualidad y mantener la confianza de los datos recopilados. Muy bien, entonces todos estos aspectos son necesarios para que ustedes tomen en cuenta para realizar el trabajo que vamos a hacer a continuación. Que sean test que estén validados, que estén estandarizados, que sean confiables. Ya cuando ustedes los realicen, incluso los que les envíen a hacer como trabajos prácticos de la universidad, sí deben empezar a generar estas habilidades de imparcialidad, esta parte también de que ustedes puedan obtener múltiples fuentes de información. Es importante que ustedes puedan buscar instrumentos, test que no evalúe solo lo que pasa con el niño, sino percepciones de la familia, percepciones de los profes, que sí los hay. En los enlaces que les envié la semana anterior, ahí hay test que se hacen, ¿no? Cuestionarios que se le da a la profe, cuestionarios que se le da a la familia, y mientras, como dice aquí, tengamos más fuentes de información, nos permite tener una mejor visión de esa dificultad que nosotros estamos evaluando. También, interpretación adecuada, supervisión de varios profesionales. Sí, es importante que cuando nosotros ya estemos en la labor profesional, ahora que estamos en la universidad y hacemos también trabajos prácticos, pues ya nuestro profe nos retroalimenta cuando hacemos las evaluaciones, ¿no? Pero ya cuando empecemos a hacerlo, es importante que ustedes sí tengan esta supervisión de un profesional que ya tenga más experiencia, incluso en el área que ustedes vayan a hacer, no solo en la parte psicoeducativa. Es importante que ustedes pregunten si esos test que ustedes van a aplicar son los adecuados, más o menos un resumen del caso que ustedes encontraron, y desde esa parte, pues ustedes estén seguros de que lo van a hacer bien. Igual ya cuando hagan la interpretación de los resultados, igual tienen que hacer supervisión. Es lo mejor también que otro profesional que ya tenga más experiencia les guíe en esos primeros pasos. A ver, confiabilidad y validez. Muy bien. Entonces, todos los test que ustedes vayan a poner para ese caso tienen que estar con esta parte de confiabilidad y validez. A ver, incidentes de exploraciones y así poder respuestas exactas. Cuando nosotros aplicamos un test que tenga confiabilidad y validez, no es necesario volver a aplicar uno que indaga lo mismo, porque ya con ese que nosotros estamos aplicando y es el adecuado, es suficiente. Ahora yo les voy a pedir que para el caso ustedes propongan 5 test, pero no, en la práctica no es que se hace de ese modo, ¿no? Por ejemplo, hay unos test súper grandes que nos tomamos más de una sesión al evaluar, porque son muy largos, pero nos permiten evaluar varias áreas en un solo test. Entonces, no es necesario que nosotros apliquemos como muchísimos test cortitos que no tengan validez a uno que sí tenga validez y sea como más largo y más amplio, y sus respuestas también sean como confiables y nos orienten a un diagnóstico certero. Entonces, desde ese punto sí nosotros tenemos que trabajarlo. A ver, aquí qué menciona. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les mencionaba al inicio de la clase, les voy a ubicar en el chat en dónde están ubicados los casos. A ver cuántas personas están. Ya. Entonces, a ver, aquí están en esta carpeta 3 casos, pero cada sala va a tener solo un caso. Estamos 32, son grupos de 4. Ya, voy a formar 8 salas. La sala uno va a tener el caso uno, la sala 2 el caso 2, la sala 3 el caso 3, la sala 4 el caso uno, la sala 5 el caso 2, y así se vuelve a repetir, ¿no? Entonces van
y leen solo el caso que les corresponde, porque van a tener 20 minutitos para esa actividad. También está ya subida en el portafolio. Van a leer detenidamente el caso. Cuando ya tengan claro el caso, van a buscar qué test ustedes podrían utilizar para evaluar esas dificultades que ustedes pueden detectar en ese caso. Luego van a hacer una tablita, en una columna van a poner el nombre del test que escogieron, en la siguiente las áreas que evalúa ese test y en la siguiente por qué ustedes escogieron aplicar ese test. Ya entonces eso van a hacer, son 5, hacen una presentación con sus nombres y si encuentran referencias bibliográficas, pues en dónde encontraron igual esos test, ¿ya? Entonces, vamos chicos a trabajar. Alison, ¿tiene alguna duda? Sí, Magister, buenas noches con todos. Es más por los compañeros que no se encuentran en este momento en clase, ya que tienen la duda de si ellos tienen que hacer grupos aparte o serían ellos individualmente o cómo se realizaría. Todos en grupos de 4 personas, ¿no? Ok, entonces los que no entraron a clases tienen que hacer un grupo de 4 personas. Ujú, y hacer Ya, lo mismo. La ok. actividad está hasta la siguiente semana, pero yo les voy a cerrar la sala unos 10 minutos antes que termine la clase para ir retroalimentando lo que ustedes han avanzado. Entonces, sí hay que avanzar y ver la retroalimentación, más que todo el por qué ustedes escogen, hay que fundamentar bien, hay que tomar en cuenta la edad, el desarrollo en la que está el niño, el por qué ustedes están escogiendo esos test también. Ya, muchísimas gracias, Magister. Ya, chicos. Ay, ya se salieron algunos. Luego hacen mal y se andan quejando que les ponen bajas notas. A ver, ya chicos, entonces ahí ya les voy a enviar a sus salas y ya les paso visitando a ver cómo les va. Dayana, usted no estaba en ninguna sala, ¿cómo está? Buenas noches, profe. Sí, lo que pasa es que se me fue el internet y se me salió de la clase y ahorita regresó. Ya, a ella le voy a enviar a una sala en donde estaban solo 3. Por... Gracias. Ya, Dayana. Buenas noches, Magister. Disculpe, lo que ¿Cómo pasa está, es que Verónica? la conexión del internet parecía que me tocaba en las 5, pero se me colgó, Magister.
A ver, déjeme ver. Sí, por las 5 estaba y se me colgó. Ay, ya están los 4 en todas. Espérenme unos minutitos, ¿ya? Voy a ver si en alguna sala se salió alguien, porque ahorita todos están 4, pero espérenme un ratito, ya les reviso por salas, ya regreso, ¿ya? Magister, disculpe que en las 5 están 3, me avisa mi compañera porque justo ya estábamos organizándonos. Magister. Magister, no está activo su audio, no le escucho. Gracias, Verónica. Le voy a enviar a la sala 3 porque ahí están solo 3 personas. Listo, magister. Salomé, ¿usted no tiene sala aún? Buenas noches, Magister. No, todavía. Ya, déjeme revisar las salas que me faltan y ya si falta alguien en alguna sala le envío a esta. Ya, espéreme un ratito. Profe, unos compañeros estaban también intentando ingresar, pero solo por el internet no, aún no logran ingresar. Pero me dijeron que ya estaban ingresando. Ya, bueno, con todo ya reviso y espero que ya ingresen para hacer otra silla ingresar, para hacer otra sala que trabajen Gracias. ahí ustedes. Ya. A ver. Le voy a enviar a la sala 4 porque ahí están 3. Salomé. Ya listo, Magister. Ya.
Buenas noches, Carlos. Buenas noches, magíster. ¿Todavía no tiene sala usted? Estábamos, justo me escribieron y no sé, justo me dijeron la compañera Salomé con Sebastián, o no sé. Ya, déjeme revisar si es que en las salas que me faltan no están completos para enviarles a esas. Ah, ya, gracias, magíster. Ya. En la sala 5 falta un integrante, Carlos. Bueno, magíster, no hay problema. Ya, ya le envío allá. Gracias. Joyce, ¿qué pasó? ¿Se salió de la sala? Hola, hola, Magister, buenas noches. ¿Cómo Es está, que Joyce? tengo problemas con mi micrófono, entonces me salí para volver a ingresar por aquí. Porfa, reenvíeme a la sala 5. Ya le envío. Buenas noches, Pablo. ¿Cómo está? Magíster, buenas noches. Disculpe, ahorita todavía. Ya, voy a ver si es que falta un integrante en una sala para enviarle ya. Ya, listo, magíster. Ya me pegué una escapadita del puesto de trabajo. Ya le veo, ¿ya? Ya les he revisado las salas, Pablo, pero ya están todas completas, ya están con 4 integrantes. ¿Hay algún problema que usted se una con los compañeros que no pudieron conectarse a clases? Ya, listo, magíster, no hay problema. O sea, yo me integro para cumplir la actividad entonces con los compañeros que Sí, están. ya cuando falte 10 minutos les voy a regresar para ver los avances y si quiere puede quedarse o conectarse a esa hora para que vea más o menos la retroalimentación de la tarea para que pueda hacerla de manera adecuada. Ya, magíster, muchas gracias. Ya, Pablo.
2 de primer orden y 2 de segundo orden de la personalidad. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal les fue? ¿Pudieron avanzar algo? Sí, pero nos falta tiempo. Sí, yo entiendo, pero el motivo de que les regresé es para ver cómo ustedes están avanzando y ver qué hay que retroalimentar. A ver, cuénteme de la sala 1, del caso 1, ¿qué pusieron ustedes? Si desean, les puedo dar paso para que puedan compartir o lo pueden dar como un breve resumen y vamos analizando de a poquito. ¿Alguien de la sala 1 o de la sala 4 que tiene el mismo caso? En la sala 1, buenas noches, magíster. Nosotros ¿Cómo lo que está? hemos planteado son algunos test que todavía no les hemos desarrollado, solamente estamos viendo qué miden y si podemos aplicar. Está el test de la persona bajo la lluvia, porque los niños trabajan mucho con lo que son dibujos. El de la familia para ver el apego entre sus miembros, las relaciones y todo eso. Desde la personalidad para aplicarle a la madre, porque evidentemente la mamá también tiene un problema. El 16F. ¿Qué más tenemos? El test de Rothschild también. Ya, Y el test CBCL, escala de evaluación de conducta infantil. Esos son los test que tenemos propuestos para desarrollar. ya. Muchas gracias, Claudia. Claudia, ¿Sí Diego. estamos encaminadas o nos Sí, tocaría sí, rever? sí. A ver, voy a escuchar a Diego y ya les doy como una retroalimentación Buenas noches, general. Magíster. Sí, yo Ya. tenía una duda justamente respecto a esto. ¿Solo se debe evaluar solamente lo emocional? Porque a mí me parecía que sí se debe evaluar también otros aspectos del niño. Entonces yo también proponía lo que es el WIS-5. Entonces no sé si sea factible. Yo también tenía esa duda de que si los test solamente eran para los niños o toda la familia. Esa también era mi otra duda. Eso, Magíster. Ya, Diego. Depende del caso. Entonces tienen que leer bien el caso y si ustedes consideran pertinente ya en la columna de por qué escogieron ese test, ustedes me van a decir porque pensamos que la niña requiere evaluación en esta área. Entonces, si ustedes piensan que esa área nos serviría a evaluar para tener un diagnóstico o ver de alguna mejor manera el caso, pues lo hacemos. Depende de cómo ustedes fundamenten eso. Ahora, Claudia, como les decía, traten de no repetir las mismas áreas que van a evaluar. Si ustedes dicen, profe, nosotros solo escogimos 4 test porque ya no encontramos más, ya pensamos que con eso son suficientes, porque si ponemos otros se repite. Entonces, si pueden poner un proyectivo, sí, pero escojan solo uno, no se centren mucho solo en los proyectivos, porque recordemos que lamentablemente esos no tienen mucha validez, pero sí nos dan información o nos ayudan a contrastar la información de los test y de la entrevista. Entonces, eso les puedo sugerir. En la columna en donde ustedes van a sustentar por qué ustedes escogieron ese test, traten de poner por qué, no sé, en esa edad es necesario, porque ese indicador puede ser un factor de riesgo. Entonces, traten de sustentar bien por qué escogieron ustedes ese test, ¿ya? Entonces, eso, a ver, vamos viendo que en el grupo número 2, ¿qué test ustedes escogieron, chicos, del caso 2? Bien, la sala 2 o la sala 5. A ver, está ahí Bueno, Josué, Lady. A ver, sí, profe, nosotros entrecorta, Lady. Se le escucha ¿Ahí me escucha, profe? entrecorta. Ahí sí. Ya. Decía que, bueno, entre las dificultades eran dificultades de aprendizaje, retroceso en el lenguaje. Y, entonces, problemas en lectoescritura y cálculo. Entonces, elegimos el test de Wechsler para niños, de evaluación de la escala de inteligencia de Wechsler, el test de atención,
el test de aptitudes psicolingüísticas, el test Kumani y el test de Banson para la selección del lenguaje. Ya, gracias, Lady. Entonces, ahí, como les mencionaba, cuando ya evalúan los test más o menos ciertas áreas, no repetir, ¿no? Más bien hacer o utilizar uno general. Entonces, desde esa parte, si ustedes encuentran uno general, pues sí, lo pueden poner ese. Ahora sí, Diego, que preguntaba si puede escoger unos test en donde evaluemos a la familia, como a la mamá en ese caso, pues evaluarle netamente a la mamá, no, porque quiere una evaluación del niño. Pero lo que sí podemos utilizar es la percepción que tiene la mamá sobre la dificultad del niño. Si hay algunos test, por ejemplo, hay uno que se llama Cena, hay cuestionarios para los profes, hay cuestionarios para los padres de familia y cuestionarios de los niños. Ese test nos ayuda a evaluar dificultades emocionales, TDAH de una forma general, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, nosotros sí podemos tener como mayor información y recuerden que eso nos ayudaba como a validar nuestro diagnóstico. Eso sí lo pueden hacer, sí lo pueden buscar. Por otro lado, también traten de identificar en ese caso si ustedes ven sintomatología de algo, si les suena a algo, y entonces traten de buscar un test relacionado a algo y cuando ustedes revisen las áreas que va a evaluar, tal vez diga, este test evalúa justo las problemáticas que menciona en ese caso. Entonces traten de hacerlo de ese modo también. Y en el último, que es en el 3, la sala 6, nos puedan brevemente decir qué pudieron ustedes poner para evaluar ahí. Cristian. Sí, profe, bueno, dentro de los test que podemos más o menos identificar está el test de inteligencia WITS para Ya, niños, la evaluación neuropsicológica infantil, el test de personalidad HTP, la escala de evaluación del autismo infantil, el A2 y la prueba de percepción temática para niños. ya, sí, lo podrían encaminar, porque ahí había como una sospecha del autismo también. Entonces, sí lo podrían realizar estos test. Traten de fundamentar en la columna de por qué escogieron de la manera adecuada. De ahí está encaminado estos test. Si ustedes ven, por ejemplo, en algunos casos que está redundando como dificultades de memoria, de atención, que por más que ya pusieron refuerzos, aún persiste esta dificultad, pues ustedes sí creo que mencionaron algo de la inteligencia, eso sí es importante también evaluar. Y cuando ustedes van a fundamentar, ustedes ponen, escogimos de este test porque menciona que ya tuvo refuerzos, pero que no ha tenido resultados. Entonces es importante evaluar la inteligencia para ver si hay alguna sospecha relacionada a esa área. Entonces así van a fundamentar. Dígame, Profe, entonces, Cristian. entonces sí podría ir desde, por ejemplo, desde la aplicación de un test proyectivo para terminar ya para un test más ya como que más completo en el orden. En la entrevista nos dan muchísima información. Entonces, eso que ustedes acabaron de leer es toda información de la entrevista. Entonces, ustedes en una sesión, por lo general, hacemos la entrevista. Ya con toda esa información que nosotros tenemos, pues ya más o menos sabemos o tenemos, como les decía, hagan como que a qué me suena esta sintomatología, a qué me suena estas dificultades que me menciona esta mamá, que me menciona este papá. Entonces, relacionado a eso, yo voy a aplicar un test, por ejemplo, si me dice autismo y si hay ahí algunas características, pero por otro lado también está estas dificultades de aprendizaje que sabemos que están muy relacionadas al autismo por todas las características que tiene. Entonces, ustedes ya pueden como ir evaluando o contrastando, ¿no? A ver qué áreas me evalúa ese A2 y qué áreas me puede evaluar este test. Como les decía, aquí porque estamos haciendo esto para ver qué test podríamos y es un trabajo en clases, ponemos 5, pero 5 para evaluar ya en una sesión verdadera son muchos. No es necesario evaluar
con muchísimos test, porque incluso algunos son muy largos y toman entre 2 o 3 sesiones, del que ustedes mencionaban, esta evaluación neuropsicológica infantil. El ENI es muy, muy largo si ustedes se toman el trabajito de revisar más a profundidad, pero evalúa muchísimas áreas. Entonces, ese test me arroja muchísima información. Y si yo sustento en qué dificultades me va a evaluar el ENI, por qué características del caso, entonces, pues ahí ya ustedes tienen mayor información. Sí hay como evaluaciones que tienen aplicados 6, 7 test, pero igual es como que la persona que hace el test o la persona que hace la evaluación no tiene muy clara la problemática y por eso aplica, por ejemplo, de percepción, de otro test ya netamente de la escritura, de los gráficos. Entonces, es como que nosotros en un test bien validado podemos evaluar todas y muchas áreas más. Entonces, es mejor utilizar un buen test que sea completo a estar utilizando los test más pequeñitos. Podría ser en caso de screening, pero esos no se utilizan mucho ya netamente en la evaluación psicopedagógica, porque nosotros debemos ya netamente sacar como una conclusión con esa evaluación. Entonces traten de buscar unos test más amplios. Y después de esos test, Cristian, ahí sí podemos hacer como al final, ya para nosotros ya aplicamos los test y al final decir, ya por último, para decir que sí, desde la entrevista, desde los test y con la parte de este test proyectivo, contrastar, sí podemos hacerlo. Pero yo les sugiero que sea al final, no al inicio, que sea al final después de que ya aplicaron los test. Es importante si es que ustedes quieren aplicar así los test, que sí pregunten, ¿no?, a otro profesional que ya tenga experiencia en esa área y les pueda sugerir si eso está bien o no está bien el aplicar. Mejor es preguntar que estar aplicando muchos test y al final como que, ¿qué hago con tanta información? Porque son resultados. Entonces como que yo mismo estoy un tanto perdido y no sé cómo analizar, porque al final lo que tenemos que hacer es analizar todos esos resultados. Entonces hay que tener un poquito clara la película, pero yo creo que sí lo están haciendo muy bien. Vean bien el caso, lean detenidamente y vayan viendo, porque cuando les toca fundamentar, ustedes como que se van a dar un poquito más cuenta y van a decir si me sirve o no me sirve este test para evaluar o estoy repitiendo. Entonces, como les digo, yo les sugiero 5, pero si ustedes ya dicen en observaciones, me pone, profe, ya no pusimos más porque creemos que con estos ya es suficiente, ya no hace falta evaluar más estos casos, ¿ya? Entonces, eso, chicos, ¿tienen alguna otra pregunta? Y por ahí vi que Sí, algunos profe, compañeros, dígame. igual del caso 3. Tengo el nombre del test de escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria. Dice que este test se evalúa hasta 7 años, 7 meses, pero este niño ya tiene 8 años, 9 meses. Ya no entraría, ¿verdad? No, hay que buscar el que esté dentro de ese parámetro. Sí hay Ya. para todo. Y Hay otro dentro, que es y de los, 4 a 16, y, creo, si no me equivoco. y los otros test que tengo, batería de aptitudes diferenciales y generales infantil, el cuestionario M-Chat para detección de precoz del autismo en niños pequeños y escalas para la evaluación del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. ¿Ya? El último es por la inatención y la falta de concentración y desobediencia que podríamos aplicarlo. El M-Chat por lo que los padres tienen sospechas de un posible autismo. Bueno, el primero como me dice que me tocaría cambiarle, pero no sé si Sí. por ahí estamos. Sí, cuando sustente, por ejemplo, de los padres, habían como otros indicadores por ahí también que se relacionaban con el autismo. Entonces, ahí cuando fundamenten por las sospechas de los padres y porque menciona que era retraído cuando era muy niño y cosas así, ¿no? Tuvo Traten de un retraso de fundamentar bien lenguaje y vocabulario. eso, Ya, todo lo que ustedes vayan encontrando. perfecto. Maestra, Gracias, en maestra. Ya. caso 3 también podría ir lo que es el test de la familia por la situación del padre. Ujú.
Sí lo podrían poner. Ustedes fundamenten bien y sí podrían poner, pero como les digo, solo les voy a aceptar un proyectivo como para confirmar, ¿ya? Y por lo general sí pueden ustedes aplicar un proyectivo, pero para confirmar lo que ya nos dice el test, lo que nosotros vimos en la entrevista, ¿ya? Entonces, si a ustedes ven dificultades que dicen el caso de la mamá o del papá o alguna situación, ya ustedes sí pueden decir que ese es un factor que puede influir, aumentar la problemática, pero ya eso les sirve a ustedes para el análisis y las conclusiones. Y sí les voy a poner también con un proyectivo, pero con una conclusión muy pequeñita, porque no se hace como tan extenso. Lo que más hay que explicar son los que tienen validez, pero nos sirve como para decirle, hasta en el dibujo se nota. Entonces, pero ya es como solo un poquito para contrastar, porque saben que esos no tienen validez. Hay que centrarnos más en los que sí tienen confiabilidad y validez, pero sí pueden poner un proyectivo. Ya, listo, Magister, muchas gracias. Ya. Lady, Y esta va a ser como tarea, ¿cierto? sí, tienen que subir hasta el siguiente martes, ¿no? Está en el portafolio, tienen que subir. Ya, pues. Ya, por ahí Gracias. vi que algunos compañeros se conectaron y cuando yo dije que iba a hacer salas, se desconectaron para hacer adrede esos trabajos en grupo y eso no está nada bien. Entonces yo les felicito a ustedes que sí se quedaron y sí están trabajando con los compañeros que les asignó aleatoriamente esta plataforma. Entonces eso, chicos, les felicito. Pues y así ser psicólogo va más allá de solo saber la parte teórica, sino con esas actitudes también dicen muchas cosas de ustedes. Entonces yo les felicito a ustedes que se quedaron y trabajaron con los compañeros que les tocó. Gracias, chicos. Ya nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias, Magister. Un punto extra sería bueno. No, ustedes se Gracias. quedan ahí bien. Ustedes quedan muy bien así. Gracias, Magister. Hasta mañana. Hasta mañana.